Gloria a Dios. Buenos días, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a este tiempo que hemos propuesto apartar para dar gloria y honra a nuestro Dios. Gloria a Dios. Debe ser un tiempo especial, debe ser un tiempo de calidad, gloria a Dios, donde usted debe aportar un interés especial para que realmente tenga sentido, gloria a Dios. Vamos en esta mañana a iniciar con una lectura de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. En Éxodo capítulo 34, versículo 29, leemos la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios. Quiero que disponga su corazón, incline su rostro y que usted pueda creer lo que la palabra de Dios dice. Es bueno entender, pero no es lo que entendemos lo que nos cambia, es lo que creemos lo que finalmente terminamos haciendo. Es lo que usted cree de la palabra, es lo que finalmente empieza a vivir. No es lo que crea, no es lo que entienda, es lo que crea. Entonces la clave aquí no es conocer, la clave aquí es creer. Gloria a Dios. Cuando creemos la palabra de Dios, la hacemos nuestra y ella va a cambiar nuestro diario vivir. Entonces es importante que dispongamos nuestro corazón. Vamos a hacer una oración especial. Dios bendiga a todas las personas que están oyendo, que están viendo. Gloria al Señor. Nuestra oración es para que Dios, a través de estos medios, pueda ministrar a su vida, pueda impartir vida, pueda producir cambios, que el Espíritu Santo obre en su corazón. Esa es nuestra oración. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias, te damos honra, honor, gloria y alabanza, bendito Rey. En esta mañana, Padre precioso, agradecemos la vida, agradecemos la salud, agradecemos esta libertad que tenemos, bendito Dios. Agradecemos, bendito Dios, el habernos llamado, agradecemos el habernos escogido y agradecemos, Padre, que el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana nos haya motivado, nos haya traído, Padre, y nos esté permitiendo disfrutar, bendito Dios, compartir tu palabra, Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús, oro por cada televidente, oro por cada oyente, Señor, oro por cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada niño, Padre, en esta mañana, Padre, y pedimos en el nombre de Cristo Jesús que esta tu poderosa, tu bendita palabra produzca, bendito Dios, cambios en los corazones, que tu palabra, bendito Dios, liberte, impartiendo salud espiritual, salud física, Padre, que tu palabra transforme las vidas, Señor precioso, para la gloria de tu bendito nombre, Señor. En esta mañana declaramos tu gobierno y tu señorío sobre nuestras vidas, Padre. Tu presencia lo llena todo, Señor. Manifiéstate, Padre precioso, manifiéstate, Señor. Sabemos que vives, sabemos que existes, sabemos que estás ahí, pero creemos y pedimos en el nombre de Jesús que te manifiestes, Señor, que te podamos ver, que te podamos sentir, Padre, que nuestros sentidos naturales puedan palpar tu dulce presencia, Padre, que mi hermano, mi hermana pueda sentir en su corazón, sentir en su cuerpo físico, Señor precioso, tu presencia, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, lo apartamos, lo consagramos, lo dedicamos para gloria de tu nombre. Es nuestro culto racional, es nuestra ofrenda, Padre, es nuestra ofrenda, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento, en el nombre de Jesús, todo pensamiento malintencionado, todo pensamiento perturbador, todo pensamiento que oprime, que da tristeza y dolor, en el nombre de Jesús lo despojamos y lo rechazamos de nuestra mente. Todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Padre, alinea nuestro pensamiento con el tuyo, alinea nuestros sentimientos contigo, Padre. Que en esta mañana podamos sentir una conexión directa, una comunión directa con tu dulce y santa presencia, Padre, en el nombre de
Jesús. En esta mañana, Padre, no solo nosotros, Padre, la iglesia local, sino cada hombre, cada mujer, cada ministro que en esta mañana se reúne, Padre, a través de las redes sociales, Señor, a través de los diferentes lugares. En esta mañana, Padre, ofrendamos este tiempo y te decimos, Padre, que lo reciba. Santifica este tiempo, santifica cada instrumento, cada hombre, cada mujer que en esta hora te está alabando, te está sirviendo, te está orando, Padre. Que sea una ofrenda agradable, que en esta mañana, Padre, tú puedas inclinar tu rostro, tú puedas, Padre precioso, sonreír con la alabanza, tú puedas deleitarte en esta mañana con la administración, con la ofrenda de tu pueblo, Padre. Lo hacemos para gloria de tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, porque solo tú mereces, Padre, solo tú eres digno, tú eres el único, eres soberano sobre todas las cosas, Padre. Tú eres santo, 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 bendito Dios. Tuyas toda gloria y toda alabanza, Padre. Recibe la adoración de tu pueblo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Dios Todopoderoso. Vamos a deleitarnos a través de los cánticos, la alabanza, gloria a Dios. Disponga su vida, mi hermano, disponga su corazón. Gloria a Jesús, siga, mi hermano. Vamos a dar ofrenda a Dios a través de los cánticos. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos los presentes, los hermanos que están presentes aquí. Y los que tienen amigos conectados en la transmisión en vivo, Dios les bendiga. De una forma muy especial, los invito a adorar al Señor, invito a conectarnos en esa poderosa presencia del Espíritu Santo de Dios para adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar unos cánticos como para el Señor. Santo Dios, te queremos conocer. Nuestro corazón, y haz tu voluntad. Santo Dios,
tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ya. grande eres, Señor Dios Todopoderoso. Tu presencia no falta en nosotros, Dios. Me gozaré, me alegraré Santo. y cantaré al Señor, porque han llegado las
sentirnos, alabarte y adorarte. Gloria al Señor Jesús. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Es un privilegio, mi hermano, que aquellos que podemos, gloria a Dios, es un don de Dios deleitarnos en Él, hermano. Se siente hermoso, se siente. Yo disfruto mucho la alabanza, yo disfruto mucho la adoración. Yo procuro siempre estar presente, tal vez no canto, pero estoy presente en las alabanzas. Mientras la iglesia canta y alaba, yo me deleito. Gloria a Dios, es un privilegio. Pienso yo que esto es un regalo de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios una vez más en Éxodo 34, 29, el versículo que leímos al inicio. Gloria a Jesús. Y en ese versículo entendimos por la escritura que había algo que Moisés no sabía. ¿Qué era lo que no sabía Moisés? Dice la palabra de Dios: no sabía Moisés que su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34, 29. Gloria a Jesús. Vamos en esta mañana a entender por la palabra de Dios lo importante que es saber tomar decisiones. Lo importante que es pedir la dirección a Dios y pedir a su Santo Espíritu que gobierne nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Porque un porcentaje muy alto de las decisiones que tomamos lo hacemos en base a lo que sentimos hacer. Y vamos a ver por la palabra de Dios cómo estos hombres fueron afectados en su vida personal, en su vida ministerial, y no solo ellos, sino cómo influenciaron a sus contemporáneos, al pueblo de Israel, en base a las decisiones que ellos tomaron. Eran decisiones personales, no eran decisiones a nivel social o a nivel eclesiástico, eran decisiones personales, pero que esas decisiones personales influenciaron a muchas personas. Aquellos que decimos, esta es mi vida, es mi problema y es mi decisión. Vamos a ver por la palabra cómo mi vida, cómo mis problemas y cómo mis decisiones influencian a otros. Gloria a Jesús. Vemos también en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20, hablando algo de Moisés que él no sabía. ¿Qué no sabía Moisés? ¿Qué no sabía Moisés, hermana Patricia? Resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Cuando hubo hablado con Dios. ¿Y qué dice Jueces 16, 20? Hay algo también que Sansón no sabía. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía. ¿Quién no sabía? Sansón no sabía. ¿Y qué era lo que no sabía Sansón? Que Jehová ya se había apartado de él. Gloria a Jesús. Moisés no sabía que la gloria de Dios se estaba manifestando a través de su vida. Sansón no sabía que la gloria de Dios, el poder de Dios, había dejado de tener poder a través de su vida. Eso dice la palabra de Dios. No sé cuántos de nosotros sabemos, no sé cuántos de nosotros estamos seguros de tener el respaldo de Dios. O no sé cuántos de nosotros estamos convencidos de que tenemos el respaldo de Dios cuando no lo tenemos, pero no sabemos. Simplemente porque sentimos. Sansón sentía y creía, pero no tenía el respaldo de Dios. Moisés no lo entendía, no era consciente de lo que estaba pasando, pero la gloria de Dios estaba ¿qué? Manifestando a través de su vida, de una forma visible en el mundo terrenal. La Biblia está llena de comparaciones, mi hermano, está llena de ejemplos, de contrastes.
de los cuales podemos aprender lecciones muy importantes. Dice la Escritura que estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Eso dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante ver cómo la vida de estos hombres fue influenciada a través de su comportamiento para nosotros aprender hoy como iglesia. Dice la palabra de Dios que tanto en el caso de Sansón como en el caso de Moisés, los dos fueron escogidos por Dios antes de su nacimiento con un propósito especial, para que llevaran a cabo una obra en particular. Dios tenía un propósito aún desde antes de que nacieran, tanto como con Moisés como con Sansón. El Señor había trazado y había establecido que a través de sus vidas Él se iba a glorificar, se iba a manifestar, y cada uno iba a desarrollar una obra en particular, escogida y planeada por Dios desde la eternidad. Sansón y Moisés, ambos fueron llamados de Dios. Gloria a Dios. Ambos fueron hijos de padres piadosos. Gloria a Dios. La mamá de Moisés fue una mujer piadosa, y mientras él era educado bajo la enseñanza y los principios de los egipcios, dice la Escritura que ella le enseñaba el temor a Dios. Moisés fue educado bajo dos aguas, bajo dos corrientes. La corriente de los egipcios, pero mientras su madre lo criaba, le enseñaba los principios de los judíos, de los hebreos. Por tanto, le impartía el temor de Dios en su corazón. Sabemos por la Escritura que Sansón también tuvo padres piadosos. Ellos fueron educados, Sansón fue educado en el temor a Dios. Y ellos divinamente, tanto Moisés como Sansón, fueron divinamente aparejados o encaminados para que a través de su nacimiento y a través de su vida el propósito de Dios se cumpliera. No fue casualidad, no fue coincidencia, no tuvieron un llamado a su temprana, a su mediana edad, no. Desde el principio Dios había establecido un propósito con ellos, gloria a Dios. Sabemos por la Escritura que Moisés recibió su educación espiritual por 40 años en el desierto. ¿Qué estaba haciendo Moisés en ese entonces? ¿Manadaria? Estaba pastoreando las ovejas de su suegro. 40 años cuando fue aprendido a pastorear, fue el tiempo de preparación de Dios para lanzarlo al ministerio. Gloria a Dios. La Escritura dice que Sansón por su parte recibió la bendición de Dios desde el embarazo de su madre, porque él tenía voto nazareno o nazareno, voto nazareno. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo empezó a obrar en la vida de Sansón aún en el vientre de su madre. Gloria a Jesús. Moisés fue escogido para libertar el pueblo de Israel. ¿De quién? Del faraón y de los egipcios. Y Sansón fue escogido para libertar el pueblo de Israel. ¿De quién, hermano? Moisés fue escogido para libertar el pueblo de Israel de los egipcios, del faraón, y Sansón fue escogido para libertar al pueblo de Israel ¿de quién? De los filisteos. Gloria a Dios, amén. Del dominio de los filisteos. Mientras Moisés en su vida ministerial fue motivado por un celo santo por la obra de Dios, en contraste, Sansón, aunque tenía el llamado y el respaldo de Dios, él permitió que la carne y esa naturaleza pecaminosa se apoderara de él y gobernara su ministerio. Esa fue la diferencia entre Sansón y Moisés. Dice la palabra de Dios literalmente que Moisés subió de Egipto y todo el pueblo le siguió. Está en Éxodo 13:18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. La palabra subió quiere decir que ascendió, fue de un lugar bajo a un lugar más alto. En contraste, la Escritura dice, hablando de Sansón, que Sansón descendió a Timar. Él no subió, él bajó.
dice la escritura, a una hija de los filisteos y llevó consigo a sus padres. Eso dice la palabra de Dios en Jueces 14:1. Descendió Sansón a Timar y vio en Timar a una mujer de la hija de los filisteos. Gloria a Dios. Moisés subió y con él le acompañó ¿quién? Un pueblo. Sansón descendió y con él le acompañó ¿quién? Su familia. Dice la palabra de Dios, los padres. Gloria a Dios. El ejemplo tiene poder. Gloria a Dios. El ejemplo tiene poder. Ahí en esas decisiones se manifiesta y se evidencia el poder que ejerce el ejemplo de una persona. Nosotros, nuestro testimonio, hermano, va a producir, mucha gente va a tomar decisiones en base a su testimonio, en base a sus decisiones, en base a su comportamiento. Eso fue lo que pasó con Moisés y con Sansón, lo vemos por la escritura. Cuando tomamos un paso o una buena decisión como Moisés, podemos subir y descender. Hay quienes nos siguen, pero de la misma manera hay algunos hermanos que serán desviados, como Sansón, a tomar malas decisiones, y muchos también le seguirán. Usted siempre tiene influencia sobre alguien, hermano. Siempre. Una persona le va a seguir, una persona le va, si no es sobre un pueblo, es sobre una familia, si no es sobre una familia, es sobre unos amigos, si no es sobre unos amigos, es sobre unos conocidos, pero siempre, mi hermano, te va a tener influencia sobre alguien. Y usted es responsable de qué está impartiendo, qué está enseñando a través de su vida personal. Porque esto va o a aportar o a restar, hermano, de Dios en la vida de las personas. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Mucho cuidado a la hora de tomar decisiones. Pedir a Dios a través de su Espíritu Santo que nos dirija, que nos guíe, porque nuestras decisiones no solo afectarán nuestra vida personal, sino casi siempre, en todos los casos, afecta a aquellas personas que más amamos o a aquellas personas que más nos aman. Ellos van a ser afectados por las decisiones que usted tome, gloria a Dios. Hebreos 11, 24 al 27, ¿qué dice? A ver, una hermana con voz de trompeta. Gloria a Dios. Agradezco a los hermanos que me acompañan. Tenemos un grupo pequeño de hermanos, gloria a Dios. Procuramos en los días de la transmisión, el día domingo, venir desde las 8 de la mañana para estar aquí en comunión, en oración, cantamos, para poder a las 10 transmitir, gloria a Dios. Pasamos un tiempo antes en servicio a Dios. Gracias por ese respaldo, iglesia, gloria a Dios. Y gracias a aquellos hermanos que a través de sus oraciones nos están apoyando, nos están respaldando, gloria a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11, 24, 27? Dice la escritura, por la fe hecho ya grande, rehusó Moisés llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Está hablando de las decisiones que tomó ¿quién? Él decidió qué hacer con su vida personal. Entendamos esto. Eran decisiones como personales, en relación a su llamado, en relación a su condición, en relación a lo que ellos pensaban, en lo que querían direccionar sus vidas. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada, ¿dónde? Ahora sabemos por qué él tomó esas decisiones, ¿cierto que sí? ¿Por qué él tomó esas decisiones? ¿Él en qué estaba pensando? ¿En los bienes terrenales? No, tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, gloria a Dios. No lo veía, pero lo sentía, y él sabía que tenía un llamado de Dios. Nunca dudó, tomó riesgos en su vida, creyendo en ese llamado que Dios le había hecho. Gloria a Jesús.
Esto es una forma de bibliografía de la vida de Moisés, y en esta bibliografía vemos, según la Escritura, cómo él tenía convicción, cómo él tenía seguridad. No sé si usted está convencido del llamado que Dios le hizo. Porque el convencimiento, la seguridad que tengamos, en base a esa seguridad es que vamos a tomar decisiones. Tal vez usted no se ha decidido porque usted no está seguro. Tal vez usted no está convencido. Tal vez usted no ha creído. Moisés dijo que él corrió riesgo, según la palabra de Dios, porque él estaba convencido del llamado que Dios le había hecho. Él estaba convencido de que Dios le iba a respaldar. Y dice la Escritura que él tomó decisiones, no se quiso llamar hijo de la hija del faraón, renunció a los placeres que representaban vivir en un castillo, en un palacio, por irse a un desierto, porque tenía su mirada puesta en el invisible. Vemos que Moisés tomó decisiones en base a una convicción, tenía inteligencia espiritual en base a los propósitos divinos. No era inteligencia comercial, él no hizo cuentas, ¿qué daba más? ¿Qué le convenía más? Porque normalmente nosotros hacemos esa clase de cuentas. Él tenía inteligencia no comercial, tenía inteligencia espiritual. Y las cuentas que él hacía, las hacía en el mundo espiritual, sin importar que en el mundo terrenal solo representara pérdidas para él. Eso dice la palabra de Dios. Los propósitos divinos se alinearon con su forma de pensar. Sansón, en contraste, Sansón, según la palabra de Dios, siendo nazareo de nacimiento, desde el vientre de su madre, tenía una gran responsabilidad, no solo delante de Dios, sino delante de un pueblo, de llevar una vida santa y separada del mundo y dedicada a la obediencia de Dios. Sepa usted que el solo hecho, mi hermano, de nacer, de tener unos padres cristianos, de vivir en un hogar cristiano, hermano, demanda de nosotros una responsabilidad. El solo hecho de ser nazareo exigía de él un testimonio y un comportamiento especial para con el pueblo. Los hijos de pastores, hermano, aquellos que tenemos el privilegio de haberlo levantado bajo padres que han ejercido ministerialmente, sabemos la responsabilidad que tenemos. Desde muy temprana edad, no salga en chanclas, no salga en esqueleto, no use pantalones, y una cantidad porque nuestro testimonio, el hecho de tener el privilegio, hermano, de gozar de unos padres o de familiares que ejercen un ministerio, demanda de nosotros una responsabilidad. Y es importante que eso lo entendamos todos. Usted dice ser cristiano por el solo hecho de tomar el nombre de Dios en su vida, porque tomar el nombre de Dios en vano no es solo decir lo juro. Tomar el nombre de Dios en vano es decir yo soy cristiano y comportarse como un inconverso. El solo hecho de identificarnos como cristianos ya demanda de nosotros una responsabilidad. El hecho de que Sansón fuera nazareo y fuera levantado bajo esos principios y bajo ese voto ya demandaba y exigía de él una responsabilidad. Pero él desobedeció la voz de su conciencia. Él desobedeció y contrarió los principios bajo los cuales fue levantado, fue enseñado. Él no obedeció y terminó durmiendo en las rodillas de una filistea. Eso dice la palabra de Dios. No fue una vez, no fue un error, no fue una equivocación. Por 4 veces dice la palabra de Dios que aquella filistea le despertó. ¿Y qué hizo él? Se volvió a dormir. La primera vez se paró, era un susto y volvió y durmió. La segunda, la tercera y la 4ª vez. Hasta que la palabra de Dios dice, y él creyó siempre, Dios en su gracia le respaldó la primera vez, Dios en su gracia le respaldó la segunda, en su misericordia le respaldó la tercera. Pero dice la palabra de Dios que la 4ª vez, es decir, Sansón se había acostumbrado, mi hermano, a jugar con las cosas de Dios. Tuvo por juego, tuvo en poco el llamado que Dios le había hecho.
Y había algo que él no sabía, y la palabra de Dios dice que la cuarta vez él pensó que Dios estaba con él y que Dios le respaldaría, pero él no sabía que ¿qué? Que Dios ya no estaba con él. Gloria a Dios. Cómo sus decisiones provocaron que el Espíritu de Dios se contristara y se apartara de su vida. A diferencia de Moisés, cómo sus decisiones hicieron que hubiera una mayor comunión, mayor compenetración entre Dios y él. Dice la palabra de Dios, tanto así que su rostro ¿qué? Resplandecía. En Éxodo 34 vemos en la palabra de Dios, hablándonos de Moisés, que él fue llamado a subir al monte y él permaneció en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Él no bajaba todas las noches a las 6, 7 como hacemos nosotros, y no es malo, no estoy en contra de eso, pero él se fue a vivir 40 días y 40 noches en la cima del monte, en la presencia de Dios. Dice la Escritura que gozó tanto de una íntima comunión con Dios, mi hermano. Y dice la Escritura, deja un registro escrito de que nunca más, Deuteronomio 34:10, la comunión de la cual gozó, yo a veces la comparo con la comunión que había entre Adán y Eva en un principio. Dice que ellos caminaban con Dios y se paseaban con Dios en el jardín del Edén. Pero la Escritura dice que nunca más se levantó, Deuteronomio 34:10, profeta en Israel como Moisés. Pero en relación a ¿qué hacía Moisés que no hacían los demás? A quien haya conocido a Jehová cara a cara. La palabra conocer no significa mirar. La palabra conocer significa intimar, significa compartir, significa estar un tiempo de compañerismo, de comunión. Y la Escritura dice que nunca más en la tierra se levantó hombre que tuviera tanta comunión con Dios y que estuviera con Jehová cara a cara como lo estuvo Moisés. Gloria a Dios. Hermoso, mi hermano, no sé si usted ha experimentado, los que hemos podido experimentar esos tiempos especiales, cuando nos arrodillamos o cuando levantamos las manos, a veces empezamos a orar, a veces empezamos a cantar, y muchas veces aún leyendo la Escritura sentimos esa comunión con el Espíritu Santo, que nuestros cuerpos se desgonzan y nos quebrantamos. Es hermoso, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Moisés, después de gozar de esta comunión con Dios, él no se dio cuenta, pero su rostro resplandecía. Una vez que Moisés se había separado de Egipto, sabemos que Egipto es figura del mundo, ¿cierto que sí? Tipología, simbología del mundo. Que una vez Moisés se separó de Egipto, subió al monte y bajó, su rostro resplandecía, su rostro era radiante. Oiga, mi hermano, esta es la receta, las mujeres, los jóvenes y aún las personas de edad, los que quieren templar su rostro para que no se le haga la pata de gallina. Esta es una receta infalible. La comunión con Dios hace lo que ningún cosmético puede hacer en la naturaleza del hombre. La comunión con Dios, hermano, rejuvenece, embellece el rostro, lo hace diferente, produce un efecto que ningún cosmético en la tierra puede producir en el cuerpo de un ser humano. Literalmente, hermanos, no es simbólico, no es algo figurativo, es literal. El rostro de Sansón, de Moisés, era un rostro especial, era un rostro diferente. Era un rostro hermoso. ¿A la edad de cuántos años? 80 y tantos años. 80 años pasaditos, gloria a Dios. Por el contrario, gloria a Dios, se apagó esto. ¿Se escuchará bien la carga? Gloria a Dios. Por el contrario, présteme el otro, mi hermano. Encontramos a un Sansón yendo de mal en peor. Él iba hacia abajo, iba en descenso.
Dice la escritura que él descendió hasta el valle de Sorek, donde fue seducido, podemos decir que por un instrumento de Satanás, Dalila. Pero yo creo que fue seducido por su propia concupiscencia. Él estaba donde quería estar. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que al despertarse de las rodillas, él no sabía que Dios le había dejado. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Ana. Gloria a Dios. Cada vez Sansón se apartaba más y más y más de los principios en los cuales había sido educado. Sus decisiones cada vez eran más arriesgadas. Sus decisiones eran cada vez más apartadas del conocimiento que él tenía. Y dice la palabra de Dios que él poco a poco se fue alejando de la presencia de Dios y se fue acercando con el mundo. Mientras Moisés estrechaba su comunión, intimaba con Dios, Sansón estrechaba su comunión e intimaba con el mundo. Dice la palabra de Dios que Moisés en su vejez, ¿a los cuántos años murió Moisés? 120 y tanticos, creo que 23, 120, amén. En su vejez, dice la palabra de Dios que sus ojos no se oscurecieron y murió en buena vejez. Era un anciano fuerte, era un anciano robusto, era un anciano que a través de su mirada impartía vida. En su vejez murió robusto. En cambio Sansón, la palabra Sansón, hermanos, significa como el sol. La palabra Sansón significa como el sol. Sin embargo, Sansón, siendo aún muy joven, porque Sansón murió siendo joven, terminó sin ojos y sumergido en tinieblas. Yo me imagino a un Sansón flaco, porque él no estaba, a los finales de sus días no los pasó en su casa. ¿Dónde pasó sus últimos días Sansón? En la prisión, siendo esclavo y sometido a trabajos forzados. No podía ver, literalmente sus ojos fueron sacados. Moisés, en buena vejez, siendo anciano, murió sano y saludable. Sansón, siendo un joven, dice la escritura que murió demacrado. Su físico fue consumido a causa de su pecado. Gloria a Jesús. Sansón fue llamado a ser libertador del pueblo de Israel, pero él mismo llegó a ser un esclavo de los filisteos. Él mismo llegó a ser sometido. Le quitaron sus guejedas o guedejas. Esto era algo hermoso para los ojos de Dios, algo especial, pero fue causa de oprobio para el mundo. El testimonio, el llamado, el ministerio que Dios le ha dado a usted es hermoso para él, hermanos. Pero un mal testimonio hace que su ministerio sea oprobio y sea vergüenza para el mundo. Eso pasó con Sansón. El mundo y las decisiones que tomamos en relación a nuestras vidas para con el mundo. El mundo y el pecado quitan nuestra espiritualidad, porque terminamos siendo vencidos por nuestra carne. Terminamos tomando decisiones en base a lo que queremos, en base a lo que sentimos y en base a lo que pensamos, no en base a lo que la Escritura nos dice. El pecado y el mundo terminan con nuestra espiritualidad. El pecado y el mundo, hermanos, tenga cuidado, le terminan volviendo insensible. Seguramente el susto de Sansón la primera vez fue terrible. Seguramente la segunda vez también se asustó, pero menos que la primera. Sin embargo, vio el respaldo de Dios en su vida.
La palabra de Dios dice que la tercera vez fue llamado y seguramente tenían menos temor. La cuarta vez, dice la Escritura, que él fue insensible, tanto así que aún sin abrir los ojos, él pensó, antes de levantarse, ¿qué pensó él? Como las otras veces, me levantaré y Dios me librará. No se había dado cuenta que la presencia de Dios no estaba con él. La relación, el intimar con el mundo nos hace insensibles. Sansón se hizo insensible espiritualmente hablando. El pecado y el mundo quitan poder espiritual, porque su testimonio no va a surtir efecto. No importa cuánto insistas, no importa cuánto prediques, no importa cuánto hables, es el testimonio que damos el que va a producir efecto y va a dar peso a esas palabras, hermano. Es el testimonio el que confirma. Yo siempre he dicho, un mal testimonio opaca la mejor de las predicaciones. Entonces, intimar con el mundo, un mal testimonio, mi hermano, va a restar poder espiritual en nuestras vidas. En la relación con el pecado y con el mundo, gloria a Dios, va a robar nuestra visión. Yo no sé si Sansón no veía y no entendía. Moisés sí veía y él lo tenía claro. ¿Qué veía Moisés? Dice la Escritura que él tenía puesta su mirada en el galardón y hacía lo que hacía como mirando al invisible. Eso dice la palabra de Dios. Sin embargo, Sansón terminó ciego. No solo físicamente, no solo literalmente, espiritualmente, él no veía nada. Le daba lo mismo salir de una batalla del pueblo de Israel y entrar a un prostíbulo. Le daba lo mismo, le daba igual. La comunión con el mundo corta nuestra visión. La comunión con el mundo roba nuestro gozo. Si usted tiene llamado de Dios y hace lo que no debe hacer, usted sabe que es no tener gozo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque así como a Sansón los filisteos le atormentaban, el diablo le va a atormentar. Y usted no va a tener paz. Usted sabe en su corazón que se está engañando y que está viviendo una vida que no es suya. Gloria a Dios. La relación con el mundo, intimar con el mundo y con el pecado, roba nuestra vida espiritual. La vida ministerial de Sansón fue un naufragio, fue una vergüenza y un oprobio cuando fue llamado a ser un libertador, un hombre que su vida podía ser una bandera como ejemplo y testimonio para muchos. Gloria a Dios. Vemos a Moisés como la palabra de Dios, como el Espíritu Santo da testimonio de cómo terminaron sus días. ¿Por qué? Porque él obedeció el llamado de Dios. Él entendió, tenía inteligencia espiritual. Y las decisiones, gloria a Dios, trajeron bendición a su vida y a todo el pueblo de Israel. Fue el libertador del pueblo de Israel. Moisés escogió bien y vivió una vida siendo fiel al servicio de Dios, y esto trajo bendición y libertad a todo un pueblo. Quiero que entendamos, mi hermano, sus decisiones van a afectar a muchas personas. Vemos así como vemos en Moisés un gran ejemplo, también vemos en Sansón una gran advertencia, un aviso, una voz de alerta, especialmente para el pueblo joven. Claro que los que somos mayores no estamos exceptos. Después de 30, 40 años en el ministerio también podemos resbalar y podemos fallar porque ponemos nuestra mirada en el mundo. Dios nos ayude. Podemos ver en Moisés un gran ejemplo, pero podemos ver en Sansón una gran advertencia y una voz de alerta. El peligro que representa intimar con el mundo. ¿En qué invierte usted la mayoría de su tiempo, mi hermano? Eso es lo que hay en su corazón.
palabra de Dios también habla de Pablo, creo que es en Hechos 4 o algo así, no estoy seguro, no sé si es el versículo 9-10. Dice: Demas me ha abandonado amando más este mundo. Gloria a Jesús. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, eso le incluye a usted, me incluye a mí, pastores, iglesia, líderes en general, todos los que hemos sido llamados. Por tanto nosotros todos, dice la Escritura, mirando a cara descubierta, Ana Patricia, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Gloria a Jesús. Espero usted haya entendido este mensaje, mi hermano, y usted pueda creer, porque no es solo conocer, que usted pueda creer, como dije al principio. Finalmente lo que usted cree es lo que termina gobernando su forma de vivir. Es lo que usted cree, no lo que usted sabe. Espero que usted pueda creer y pueda entender que sus decisiones son importantes. Que usted puede ser un medio de bendición o puede ser un tropiezo, mi hermano, para muchas personas. Inevitable e indirectamente, hermano, hay cosas que no podemos evitar. Vamos a orar a Dios. Yo le animo a que incline su rostro y le pida a Dios la sabiduría, el temple, porque hay decisiones que no son fáciles de tomar, pero que podamos tomar decisiones que glorifiquen a Dios, que honren a Dios y que bendigan a nuestros contemporáneos, hermano. A veces esas decisiones representan en el momento una pérdida material, una pérdida monetaria, una pérdida de tiempo, pero a mediano y a largo plazo puede producir ganancias en el mundo espiritual. Debemos pedir a Dios sabiduría para saber cómo decidir la vida de sus hijos, la vida de su cónyuge. Está en sus manos a través de las decisiones que usted toma. Ministro, pastor, la vida de muchas almas, la gente viene a nosotros, viene a los pastores y pide consejo y pide palabra, lo que usted le diga, mi hermano. Hay gente que recibe de parte de Dios, amén, es una bendición. Para eso debemos pedir a Dios sabiduría para poder aconsejar y saber qué decisiones muchas esperan, hermanos, que les digamos qué deben hacer. Seguramente a ustedes conocidos como hombre, como mujer de Dios, han venido a pedir consejo, a decirle: hermano, hermana, ¿qué hago? Entendamos y creamos que las decisiones son muy importantes, porque unas inmediatamente, otras a mediano y otras a largo plazo traen consecuencias. Unas de provecho, de edificación, y otras muy tristes. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu palabra, Dios del cielo. He compartido, Señor, he hablado tu santa palabra, Dios del cielo. Abónala con el poder y con la presencia del Espíritu Santo, Señor. Gracias. En esta mañana yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú impartas sabiduría. Tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, Señor, somos ignorantes, Señor. Desconocemos e ignoramos muchas cosas, Padre, pero tú eres la fuente de la sabiduría. Te tenemos a ti, Señor, el mejor de los consejeros, Padre. Y en esta mañana oramos para que tú nos guíes con tu Espíritu Santo y nos des sabiduría de lo alto, sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que nuestros trabajos, Señor, que nuestros hogares, bendito Dios, que nuestras congregaciones puedan ser dirigidas, Padre precioso, por tu Espíritu Santo a través de nuestras mentes, Dios del cielo. Perdónanos toda torpeza, Señor, espiritual, toda torpeza en nuestra mente, Señor. Muchas veces hemos atropellado, Padre, en nuestro afán de hacer las cosas. Otras veces nos hemos quedado, Padre precioso, por el temor a tomar decisiones y hemos dejado pasar buenas oportunidades, Padre, para con nosotros y para con nuestros contemporáneos, Padre.
En esta mañana mi oración, Padre, es para que tú bendigas, impartiendo sabiduría, sabiduría de lo alto, Padre, imparte, abre la mente, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por la autoridad de tu palabra. En esta mañana, Señor, las vendas caen, Padre, los ojos son abiertos, los oídos son abiertos, Padre, nuestras mentes son libres para gloria de tu nombre, Padre. En esta mañana, Señor, declaro tu gobierno, tu señorío, Padre, nuestras mentes se alinean con tu santo y bendito propósito, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En adelante tomamos decisiones en base a nuestro llamado, en base a tu propósito, Padre. Haznos entender, no solo entender, haznos creer, haznos sentir, Padre. Manifiéstate a través de nuestra vida, dándonos seguridad, Padre, como Moisés. A tomar riesgos, Padre, porque Él estaba viendo al invisible, Padre. Abre nuestros ojos espirituales y que podamos verte, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Gloria a Jesús. Vamos a terminar con un cántico, gloria a Dios. Yo le bendigo en el nombre de Jesús a todo el que nos ve. Bendigo a mi hermano, mi hermana, amigo, familia, gloria a Dios. Dios bendiga, Dios prospere sus vidas espiritual, su vida física. Dios imparta salud, imparta vida. Que Dios bendiga su vida material, su vida económica. Que Dios prospere la obra de sus manos. En el nombre de Jesús. Santo eres, Señor, Dios de la gloria, Padre querido. Ayúdanos, Señor, Dios Todopoderoso, a cantar en el alma, Señor. Dirígenos por medio de tu Santo Espíritu, oh Dios. Que sea tu presencia dirigiéndonos, Señor. Oh, bendito Dios. Yo te voy a
se reúne